Hola, un saludo tengan todos desde Montevideo, Uruguay. Hoy quiero abordar tres temas que lo vemos con mucha frecuencia en las redes sociales, sobre todo en boca de esos cubanos que aún defienden el régimen del Partido Comunista en Cuba y porque no tienen otra argumentación que repetir lo que muy bien le han sido enseñado por todos estos años de adoctrinamiento. Me refiero al embargo estadounidense, a la famosa lista donde está Cuba como patrocinadora del terrorismo y esa tendencia de muchos cubanos a acusar a esos cubanos que en sus redes sociales critican la situación de Cuba o simplemente se sienten opositor a ese régimen, como que son financiados por el imperio. Son temas muy comunes en las redes sociales y que siempre son argumentos de estos cubanos que no tienen pensamiento propio y que siempre están repitiendo como papagayo, como a veces digo, en respuesta a la realidad y a las críticas y a la diferencia de pensamiento, estos argumentos, estas respuestas. En primero, el embargo estadounidense, el famoso bloqueo. Recordemos que en efecto, el bloqueo comienza en octubre de 1960, bajo la administración del presidente Eisenhower. Es una sanción directa, a raíz de las expropiaciones que tuvieron lugar a partir del 60 de muchas propiedades estadounidenses, muchas propiedades de ciudadanos estadounidenses en Cuba, cuando triunfa la revolución de Fidel Castro. Fidel Castro, que había hecho una revolución violenta, guerrillera, armada, para derrocar al dictador Batista. Al llegar al poder, bueno, todo cubano sabe por la historia lo que hizo Fidel, cómo engañó a todo el mundo, porque él públicamente había reconocido que su revolución no era comunista, pero en realidad sí lo era. Ahí conocemos el caso de Hugo Mato, que fue un comandante de la revolución, un general de la revolución que luchó al lado de Fidel Castro y que se sintió traicionado y no identificado con el rumbo que estaba tomando esa revolución y simplemente renunció, se apartó para no ser un estorbo, y sabemos que ese tipo de reacciones en esa dictadura no son aceptadas y uno termina preso, muerto o exiliado. En este caso estuvo 20 años preso y después se tuvo que exiliar. Hugo Mato. También sabemos que estuvo la desaparición de Camilo Cienfuegos, otro comandante de la revolución, que existen muchas teorías sobre su desaparición, todas extrañas, y la mayoría implican diferencias también con Fidel y Raúl. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema, puesto que hay pocas evidencias. En lo personal, si yo supiese que el embargo es el causante de todas las desgracias y sufrimiento y hambruna y necesidades y mal rato que están pasando los cubanos dentro de la isla, yo cambiara mi postura y pidiera su eliminación. Pero es que no es el caso. En primera, la fundamentación. Estados Unidos como gobierno tiene todo el derecho, como lo tiene cualquier otro país, de tomar una medida unipartidista o unipersonal, vamos a decirlo así, o unilateral, que es la palabra correcta que estaba buscando, contra otro gobierno, otro estado
que se meta con su propiedad, que se meta con sus ciudadanos. Es su derecho como Estado defender a sus ciudadanos. Entonces, si yo llego y está Pedro alquilando una casa y Pedro se va y yo llego a alquilar esa casa y en esa casa yo me encuentro una bicicleta. Esa bicicleta es de Arturo y yo me quedo con esa bicicleta y no le pago a Arturo el valor de esa bicicleta o no se la entrego, no lo compenso por eso. Se llama expropiación. En todo el mundo se conoce como expropiación. Fidesz se expropió, se quedó, robó propiedades de personas estadounidenses, no las devolvió, no las pagó, no. Y entonces Estados Unidos tuvo todo el derecho de poner esas sanciones. Así de simple, no tiene otra explicación. Este embargo se ha ido encrudeciendo un poquito cada cierto tiempo, sobre todo en el 62, bajo la administración de Kennedy, pero recordemos que fue como una medida de tratar de impedir la exportación de la revolución socialista por todo el América Latina. Que esto, de cierta forma, nos empuja hacia el segundo tema que yo quería traerle hoy. Muchos dicen que por qué Cuba debería estar en esta lista de patrocinadores del terrorismo internacional. Pero el problema es que también debería estar ahí, en esa lista. Algo importante que no quiero dejar pasar antes de tocar este segundo tema, y tiene que ver con el embargo, es algo interesante que ahora me vino a la mente y creo que vale la pena regresar atrás. Se ha visto también a muchos cubanos, obviamente mandado a eso, que dicen, vamos a hacer un experimento, que nos quiten el bloqueo para demostrar a ver qué sistema es mejor, el socialista o el capitalista. ¿No? Nos quitan el bloqueo y vemos a ver cuál de los dos sistemas es mejor. Inclusive algunos cubanos, ahí en mis redes sociales, en respuesta a publicaciones que yo he realizado, se han atrevido a comentar que si el problema, después que quiten el bloqueo y vemos que el socialismo no funciona y el problema son los gobernantes, pues quitamos los gobernantes. Escuchen esa lógica, qué lógica más interesante. Los defensores de aquel régimen, los comunistas de Cuba, quieren que se le quite el bloqueo ese, el embargo, para poder acceder a recursos financieros de bancos capitalistas, para poder acceder al mercado capitalista, para demostrar si su proyecto funciona o no. O están locos de la cabeza, o déjeme decirle que son muy descarados. Se basan su lógica en subsistir su sistema, sobrevivir, desarrollarlo con el dinero del capitalismo. O sea que su lógica indica que para que subsista el comunismo y el socialismo, tiene que ser ayudado financieramente por el capitalismo, porque si tú quieres que se quite el embargo, que hoy te tiene de cierta forma impedido acceder a esos fondos internacionales, que son todos capitalistas,
pues entonces eso es un descaro tremendo. Además, Cuba y ese famoso bloqueo, que no es tanto así, y ya se ha evidenciado de que un gran porcentaje de los alimentos que el cubano hoy puede conseguir a duras penas en Cuba, porque está difícil la situación en Cuba, viene de los Estados Unidos. Los automóviles vienen de los Estados Unidos, entonces yo no sé qué embargo es ese. Pero el problema es que también Estados Unidos tiene todo el derecho de decirle, yo a ti no te vendo si tú no pagas. Pero ya no solo Estados Unidos, han habido otros socios comerciales de Cuba, porque recordemos que hay más de 83 países que tienen relaciones con Cuba comerciales, ¿no? O sea que no sé qué tal bloqueo es ese. Cuba puede negociar con más de 83 países y una buena parte de ellos son o socialistas, o izquierdistas, o populistas, que no le importa el imperialismo, ¿no? China, Venezuela, Rusia, Irán, Nicaragua, otro país de Brasil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué bloqueo? El problema es que tú no tienes para pagar. Por eso está la famosa denuncia por allá por el Reino Unido, creo, con el Fondo de París, con el Club de París. No pagas, tú no pagas, no tienes con qué pagar. ¿Cómo yo te voy a vender algo si tú no pagas? ¿Qué deuda grande tiene con Argentina? ¿No pagas? ¿Por qué yo tengo que seguirte mandando cosas a ti si tú no me pagas a mí? ¿Qué política es esa? La política del chulo, se cree los comunistas cubanos. Entonces quieren que le quiten el embargo para poder pedir fondos capitalistas y poder entonces desarrollarse. Para después entonces en el discurso tirarle al imperialismo, tirarle al capitalismo. Es una lógica maravillosa. Ustedes son maravillosos. No tengo otra cosa que decirle. O muy descarado. Entonces ahora sí, después de aclarado este punto tan importante, pasamos para la famosa lista de países patrocinadores, que antes eran como 8, ahora en 2025 creo que eran 4. Si no más recuerdo, Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba, creo que. Y bueno, la presencia de Cuba en esa lista también tiene su fundamentación, ¿no? En una lista del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, ¿no? Que identifica a Cuba como un país terrorista. Pero cuando nosotros vemos la historia después de 1959 que triunfó la Revolución Cubana, Cuba sí cometió terrorismo, ¿no? Comenzó a exportar su revolución socialista por toda América Latina, por África, por Asia, por todos lados. Estados Unidos vio eso como una amenaza, ¿no? Recordemos, y tengo aquí algunas notaciones, y comenzando justamente por el país donde yo estoy residiendo ahora, Uruguay. En plena década 60 y 70, Cuba proporcionó apoyo, escuchen bien, logístico, armamentístico y de entrenamiento al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que se creó en esa época, que era un movimiento guerrillero, armado, violento, que cometieron muchas violaciones y que uno de sus líderes era el actualmente o recientemente fallecido expresidente de la República, Pepe Mujica. Conformó ese movimiento que surgió aquí para desarrollar una revolución socialista en un sistema democrático. Fue violento, asaltaron, secuestraron, violaron, asesinaron, torturaron a muchos ciudadanos
y que fue un caldo de cultivo para que después surgiera esta triste dictadura que hace 40 años trajo mucho sufrimiento al pueblo uruguayo. Y por eso que digo yo, como decía Mario Vargas Llosa, todas las dictaduras son malas. Pudo haber sido incitada por este movimiento de Tupamaro violento, asesino, pero los actos que cometieron también son de violaciones de derechos humanos, de tortura, de asesinato, de desaparecidos, y yo no apoyo a ninguna dictadura que actúe de esa forma. Pero bueno, ahí tenemos primer antecedente, década 60-70, logística, armamento, entrenamiento a ese movimiento. Después tenemos a Chile, década de 70 también, 73, en los años de Salvador Allende, que Cuba también mantuvo, sobre todo, se indica relaciones más políticas, pero hay documentos por ahí que circulan donde se habla que también hubo envío de armamento. Nicaragua, donde Cuba proporciona entrenamiento militar y le ofrece apoyo político al Frente Sandinista de Liberación Nacional que se estaba enfrentando a Somoza. Yo quisiera que ustedes prestaran atención. Es entrenamiento militar, armas, apoyo logístico. Estamos hablando de que un país actualmente está en una de las crisis más grandes, en una de crisis económica más grande, donde el pueblo se está muriendo de hambre, no hay absolutamente nada. Y como en aquella época, para exportar su semilla del mal, que es el comunismo, como si mandaban armamentos, que estoy seguro que eso venía de Rusia. Armamento para estos países, para estos movimientos guerrilleros, y apoyo logístico, recursos de todo tipo en términos militares, lo que debería significar eso. En El Salvador también, durante la Guerra Civil Salvadoreña, donde apoyó con recursos también al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Tenemos también en Guatemala con el movimiento guerrillero de Unidad Revolucionaria Guatemalteca, donde también hubo apoyo logístico y ideológico. Si nos vamos para África, comenzamos también tempranito de la década de 60, el apoyo que Cuba le ofreció a Argelia, que también fueron con tropas y recursos. Tú me podrás decir, no, porque ¿cómo vas a estar ahora en contra de que Cuba apoyara la lucha de liberación de estos países? ¿No? Más allá de que uno pueda querer si era una lucha de liberación o que estaba sembrándose este mal del socialismo, comunismo, el tema es los recursos que se dieron y las pilas y los miles de cubanos que murieron en estas acciones y que fueron a enseñar en vez de concentrarse a desarrollar en un país, ¿no? Tenemos a Vietnam. Si nos vamos al Caribe, Granada, que en los años 80 también Cuba apoyó al gobierno, hasta que intervino militarmente Estados Unidos, se tuvo que retirar. Pero no solo nos quedamos en ese apoyo, digamos, logístico, con recursos, con armamento, con entrenamiento. También pasamos a la parte del espionaje. Inclusive en el propio Estados Unidos, donde está el caso famosísimo de esa funcionaria gubernamental de Ana Belén. Era una analista de la agencia de inteligencia de defensa, que era un agente que realizaba espionaje al propio gobierno estadounidense para la dictadura cubana sin ganar un peso
voluntariamente, cómo son capaces ellos de captar y trabajar en la mente de las personas para llegar a cometer estos tipos de actos. No podemos olvidar en ese tema también la Red Avispa, esos cubanos que se infiltraron en esas organizaciones anticastristas que radicaban en Miami, como los hermanos Al Rescate y Alfa 66, donde ahí salieron los famosos 5 héroes para la Revolución Cubana, que no eran más que espías. Recordemos que robaron aviones, embarcaciones en Cuba para irse para los Estados Unidos y que creyeran todo el mundo que eran desertores, que habían hecho hazañas importantes, y los recibieron con los brazos abiertos y enseguida se pudieron infiltrar fácilmente. Uno analizando aquí cómo actuó la dictadura, uno puede decir, bueno, en verdad que somos ingenuos. Ahí en Cuba que no sucede nada que la seguridad del Estado no lo descubra rápido. ¿Cómo una persona puede violar esa seguridad y robarse un avión, una embarcación? Claro que tiene que estar orquestado. Y eso quedó demostrado cuando después supimos que realmente no eran espías. O sea, que no eran opositores, sino que eran espías cubanos. Ahí puedo hacer un paréntesis y señalar algo. Ya que estamos hablando de terrorismo y de esas malas acciones, bajo esta misma lógica, donde sabemos que esos grandes sucesos que han ocurrido en Cuba, al final la historia demuestra que fue todo orquestado por la propia dictadura para poder infiltrar agentes en los Estados Unidos y demás. ¿Qué pasa con la historia de Pablo Escobar y la droga por Cuba? Esa famosa causa donde fusilaron al general Ochoa y al ministro del Ministerio del Interior y todo ese montaje que se hicieron. ¿Qué pasa con estos testimonios de estos miembros de ese cartel de Pablo Escobar que al salir de las cárceles ofrecieron testimonio y afirmaron que sí, que la dirigencia cubana del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro, Raúl Castro, todas esas castas de políticos corruptos estuvieron involucrados con Pablo Escobar, con ese cartel y el envío de droga para los Estados Unidos? Han ofrecido su testimonio. Entonces uno analizando el propio juicio, cuando hay uno de los detenidos que dice, coño, yo tengo la sensación como que esto está en el más alto nivel. Y era lógico pensarlo así, si en Cuba no pasa nada que no lo sepa la seguridad del Estado, el ejército. ¿Ustedes creen que por año van a pasar miles de toneladas de droga por Cuba y que eso no lo sepa la seguridad del Estado? No me lo creo. No me lo creo sabiendo hoy toda la historia que tenemos. Yo sí creo que Fidel y Raúl Castro sabían de esa operación, aprobaron esa operación y estaban al tanto de esa operación. Ganaron unas cuantas plata, supuestamente, por cada kilo de cocaína que entraba en Cuba. Habían que darle $1,000 a Fidel y a Raúl. Y pasaron miles y miles de toneladas. Entonces, ¿qué falsedad? Cuando se enteraron que Estados Unidos estaba diciendo, bueno, ¿por dónde entra esto? Estaban empezando a sospechar, porque estaban acostumbrados a las otras vías por México y demás. ¿Por dónde está entrando esto? Y cuando empezaron a sospechar, dijeron, bueno, aquí hay que limpiar los cabos sueltos. Y todo el mundo sabe qué pasó. Entonces, si son terroristas, sí merecen estar en esta lista. Lograron provocar una inestabilidad política en la región a partir del 60 con esta exportación del comunismo. Surgieron muchas dictaduras para tratar de frenar esta tendencia que hoy sabemos que es muy dañina, aunque no la justifico ninguna.
Y bueno, el último tema es, como ya dije, sobre esa tendencia de llamarnos eh, personas que estamos financiadas por el imperialismo. En las redes sociales, a raíz de varios debates, muchos me han señalado como que yo, por ejemplo, para ir a lo personal, soy pagado por el imperialismo, por organizaciones ONG, por hacer esto. Y así le pasa a todos esos cubanos que critican en sus espacios, esos influencers, aunque hay algunos de esos influencers que por la propia plataforma y este tipo de contenido tienen algún ingreso, pero no es mi caso, porque yo no hago estos contenidos para tener ingresos en las redes sociales, porque ni pido que compartan, ni pido que se suscriban. Este contenido lo hago por convicción y porque quiero. Pero sí quisiera decirle a esos que dicen que yo recibo dinero del imperio, que por favor me pasen el número de contacto de esas agencias para yo reclamarle estos últimos 8 años que he estado criticando en las redes sociales mi remuneración, mi pago, porque no lo tengo. Ya son 8 años ya entonces que me deben. Por favor, si alguien tiene el contacto de esa agencia, que me lo pase para yo reclamarle lo que me corresponde, porque si estoy trabajando para ellos, tienen que pagarme. Yo sí no soy socialista. Si yo hago un esfuerzo, un sacrificio, quiero recibir algo de valor a cambio, no como los cubanos allá en Cuba que han dedicado toda su vida a trabajar por aquello allá y lo que han logrado es a los 30 años de vida verse como un viejo de 60, todo arrugado, sin diente, cansado, estropeado, que tú ves que para caminar una pierna le pide permiso a la otra y lo único que reciben cuando más es un papelito cuadrado, sí, un diploma, un reconocimiento, un poco de aplauso que diga. O en los últimos tiempos, como la alimentación está difícil, se le han ocurrido entregar algunas manos de plátano con un pomito de aceite. Por lo menos eso es mejor que un papel, lo reconozco. Entonces déjense de bobería, de estar afirmando estas cosas. A mí no me paga nadie. Ojalá. Por eso le digo, pásenme en contacto. Ojalá que yo lo acepto sin ningún tipo de problema. ¿No? Yo lo acepto. Sí, lo reconozco así. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo acepta. Todo el mundo lo acepta. Fidel lo aceptó. Fidel, cuando estaba organizando su revolución, viajó a los Estados Unidos y recaudó fondos para viajar a México y allá recaudó fondos para venir a, a Cuba en su campaña. Si él lo hizo, ¿por qué no lo pueden hacer los demás? Martí lo hizo también. Organizó cubanos en el exilio. Todo el mundo lo hizo. Pero otra cosa, si en Cuba no hay derechos, ¿cómo un grupo opositor puede desarrollar su proyecto político, su organización, si en primera no se reconoce? Por lo tanto, no se reconoce ningún financiamiento, ni que lo hagan por su propia cuenta independientemente. Ahí el único que recibe financiamiento del pueblo cubano es el partido, que debemos suponer que por esa cota mensual que se le pide a los militantes, no se mantiene esa estructura. Ahí sale dinero del Estado, que es de todo el cubano, y de los negocios sucios que ellos tienen. Ellos sí tienen dinero. No habrá dinero para medicina, para ambulancia, para reparar los hospitales, para reparar las escuelas,
para pagar el salario a los maestros y a los médicos y a otros trabajadores. No hay recursos para reparar una calle. No hay recursos para reparar esos edificios clásicos y estructuras históricas. No hay recursos para las viviendas de los cubanos. No hay recursos para llevarle agua a toda la ciudadanía. No hay recursos para reconstruir completamente toda esa infraestructura eléctrica, para darle suministro eléctrico a la población. No hay recursos para el transporte. No hay recursos para llevar alimento a la población. Todo esto bajo la lógica socialista, porque en el mundo capitalista o en el mundo libre, esto lo soluciona el propio mercado y el propio empresario. Pero bueno, en su lógica, en su sistema, no tiene nada de eso. Pero sí hay recursos en primera para vivir ellos bien. En sus mansiones de lujo, donde no tienen problemas con vestimenta, no tienen problemas con agua, no tienen problemas con la electricidad, no tienen problemas con los alimentos, no tienen problemas con el transporte, no tienen problemas con la salud. Ellos tienen todo eso ahí. Sus hijos estudian en escuelas especiales, solo para dirigentes, solo para esa casta, o estudian en escuelas fuera del país. Son los únicos cubanos que tienen derecho a estudiar en universidades del extranjero, son los hijos de dirigentes, de Díaz-Canel, de Raúl Castro. Una prueba viviente es el nieto de Fidel Castro, ese vampiresco que hay suelto en La Habana, que da vergüenza en las publicaciones, como muestra su propio lujo, como muestra donde vive Sancho, mientras que los otros jóvenes en Cuba están pasando miseria, hambre, necesidades, no pueden fiestar como él lo hace. Entonces, no, sí tienen dinero para su vida privilegiada, pero tienen dinero también para mantener a la policía y los elementos represivos que vimos el 11 de julio, que todo el mundo pensaba que eso no existía en Cuba, y salieron con traje, con escudos, con armas cómicas para reprimir, con vehículos. Si tienen dinero para mantener la estructura política e ideológica, el partido funcionando, todas esas conferencias que hacen un gasto terrible, todos esos encuentros, los recorridos de los dirigentes por todo el país, comiendo y no resuelven nada. Entonces, no reconoce a la oposición. ¿Cómo pretendes que esos cubanos que se sienten independientes y que quieren mostrar su proyecto y su diferencia y el país que quieren construir puedan sostenerse si no es con la ayuda de cubanos del exterior que le dan lo que puedan, o de organizaciones sí que se identifican con los derechos humanos, con la libertad que tienen los trabajadores, con las libertades ciudadanas? Son organizaciones sí no gubernamentales que apoyan a esos políticos, no a mí, pero a esos grupos opositores sí. Hay que decirlo sin miedo. Es hora de terminar con este tabú. Si ellos se financian, ¿por qué nosotros no? Cuando digo nosotros, hablo de toda la oposición, de todo ese cubano que se siente independiente. Entonces, la falsedad hay que terminarla. Hay que terminar con esto. Y no olviden pasarle el número de esas agencias que pagan, porque yo pertenezco a una agencia. Yo trabajo para la CIA, que es el Centro de Inteligencia de Asuntos que todo el mundo desconoce. Yo no sé quién es que me paga. Pásenme contacto de esa persona que ofrecen esa plata, porque por este contenido yo tengo que ganar algo, aunque sea, ¿no? Esa es su lógica. La verdad es que no tienen principio, no tienen moral, se creen que son dueños de una nación y que son los únicos que tienen que decidir qué pasa con ella. Tienen el futuro de toda una sociedad en sus manos y eso para mí es una total injusticia e incoherencia.
los cubanos tenemos derecho a tener derecho, como decía Ojaldo Payá, simplemente ser una sociedad normal. ¿Por qué el cubano es uno de los pocos personas del mundo que no tiene derecho a los derechos que se reconocen en el mundo entero? ¿Por qué nos impiden ser libres? ¿Por qué una minoría? Porque yo estoy consciente que es una minoría que apoyan a esa dictadura, puede decidir sobre el resto de la ciudadanía en Cuba. ¿Por qué sucede eso? Es hora de ir cambiando, es hora de ir demostrando nuestra postura inteligentemente a estos represores y a estos cubanos que defienden lo indefendible. Esto era lo que quería compartir. Seguramente hubieron puntos que quedaron, pero quería tratar esta fundamentación de estos tres temas. Un abrazo a todos desde Montevideo y Uruguay. Pásame el dato de los que pagan por este contenido para ver si yo reclamo estos 8 años de trabajo voluntario. Bendiciones a todos.